71. Voy a tocar varios versos en el día de hoy, aunque miraremos por supuesto una historia bíblica que me ayudará a sustentar la idea de esta mañana. Es la palabra del Señor, por lo que vivimos, lo que nosotros creemos. En el día de hoy voy a utilizar el libro de Salmos como la base de lo que quiero establecer. Y creo que debe ser el ejemplo de cada uno de nosotros a la hora de poder vivir lo que es el aspecto de generación en generación. Ya nosotros hemos visto varios pensamientos, todos están en el canal de YouTube. Creo que fueron mensajes extensos, prediqué bastante en esos mensajes, pero yo creo que fueron mensajes poderosos que hablarán a nuestra vida, y cada vez que podamos escucharlos nos debemos de conectar y poderlos escuchar. Así que hoy será como el resumen de todo, y en cuanto a resumen, la aplicación de todo eso. Y mira lo que dice la palabra del Señor en ese libro de Salmos, que hay historiadores que estipulan, porque en el original, en el escrito original, no hay tal cosa como que diga quién lo escribió, pero por supuesto de la forma en que se escribe y la forma en que tú miras los versos, la expresión, podemos presumir que fue David, que David es el que lo escribe. No está 100% comprobado que es David. Una vez más, hay historiadores que establecen que es él por el lenguaje, de la forma en que se escribe, en la forma en que comunica. Yo voy a darlo en el día de hoy. Estoy haciendo ese disclaimer para que todo el mundo esté claro en cuanto a lo que puede ser lo teológico, lo histórico, y establezcamos eso en esta mañana. No se dice 100% que sea David, yo presumo que es él. ¿Por qué? Número uno, por supuesto, por el escrito, la forma en que redacta, la forma en que se expresa. Y número dos, por la aplicación. Y vamos a ver la aplicación en parte del mensaje. Dicho eso, mira lo que dice el verso 1. Y hay una progresión dentro del Salmo que quiero que lo miremos para poder llegar al verso que quiero que recibas en esta mañana. Y dice la palabra del Señor: oh Señor, a ti acudo en busca de protección. Ya con esa oración nada más yo digo, fue David. David constantemente expresaba el hecho de esa dependencia de Dios en todas las áreas de su vida, pero uno en particular, siendo un hombre de guerra, y no me quiero adelantar a lo que voy a enseñar en el día de hoy, siendo un hombre de guerra en cuanto a lo que era protección. Dice el final de ese verso 1, no permitas que me avergüencen, sálvame y rescátame, porque tú haces lo que es correcto. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Yo sé que aunque detrás está la Reina Valera, ustedes tienen la Reina Valera. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. El lenguaje en la Reina Valera no está tan lejano de lo que quiero, pero quiero leer un verso específico de esa Nueva Traducción Viviente. Y dice el verso 3, sé tú mi roca de seguridad, donde siempre pueda esconderme. Da la orden de salvarme, porque tú eres mi roca y eres mi fortaleza. Dios mío, rescátame del poder de los perversos, de las garras de los crueles opresores. Nosotros vemos una vez más un salmista como comienza a refugiarse nuevamente en Dios. En el momento en que se escribe el Salmo, no era la primera vez. No quiero adelantarme una vez más a lo que voy a compartir, pero era en una etapa muy adelantada de su vida. Y él comienza a expresar el hecho de esa necesidad que tendría en Dios en cuanto a refugio. Cuando nosotros miramos estos versos, se establece una seguridad de un hombre que no estuviera conociendo a Dios, era un hombre que ya lo habría conocido. No era un hombre que estaba comenzando a tener una experiencia con Dios, era un hombre que ya lo habría experimentado. Mira lo que dice el verso 5. Oh Señor, solo tú eres mi esperanza. En ti he confiado, oh Señor. Y dice este verso 5, ¿desde cuándo? Desde la niñez. ¿Desde cuándo lo habría conocido? ¿Desde cuándo habría confiado? ¿Desde cuándo habría sido la esperanza de esta persona que escribe? Desde su niñez. Así es, estás conmigo desde mi nacimiento. Mira la revelación de este hombre. Te dije que este salmo debería ser el ejemplo de cada uno de nosotros para poder vivir. Desde el nacimiento tú estás conmigo. Tú debes de tener la revelación en tu corazón de que Dios está contigo desde el día cero. Desde antes que eso. Desde que te pensó, fuiste creado, llegaste a este mundo. Desde ese día Dios ha estado contigo. Y dice la palabra del Señor, me has cuidado desde el vientre de mi madre. Qué clase de revelación para vivir.
Pero mira, no solamente el hecho de reconocer lo que hace Dios, mira la expresión ahora de su boca. Y por eso, ¿qué dice la palabra del Señor? Por eso, con razón, yo siempre te alabo. Ojalá todos nosotros pudiéramos vivir de esa forma. Ojalá todos nosotros en nuestro caminar pudiéramos reconocer que Dios siempre ha estado, y a pesar de lo que yo pueda estar viviendo, yo sé que Él está, que algo hará, y la expresión de mi ser es una alabanza. Qué grande tú eres, qué bueno tú eres. Qué bendición el saber que tú estás en mi vida. El yo caminar, mi seguridad está contigo. Mi refugio eres tú. Mi confianza en ningún ente, en ti. Y te pregunto en esta mañana si tú vives de esa forma. Esa es la forma en que todos nosotros debíamos de operar para poder, como dicen por ahí, sobrevivir a este mundo. Por eso, con razón, yo siempre te alabo. Mira lo que dice el verso 7. Porque aquí hay un punto bien interesante, y una vez más te dije que este era el resumen de lo que quizás habíamos visto. Y mira lo que dice el verso 7. El verso 7 dice, mi vida es que un ejemplo para muchos. Mi vida es un ejemplo para muchos. Hemos hablado en sinnúmero de ocasiones en el aspecto, en mensajes anteriores, de que no es solamente lo que digo, es lo que hago, es lo que estoy mostrando, es lo que estoy proyectando de parte de Dios en mi vida para que entonces la próxima generación pueda ver y no solamente la pueda ver, la pueda imitar. Y ahora este hombre está diciendo que su vida es un ejemplo para muchos. El dilema es que si nosotros no queremos ser ejemplo, por lo que eso representa, esa palabra ejemplo en lo original, va mucho más allá. Cuando nosotros miramos la Reina Valera antigua, lo que está diciendo es yo soy un prodigio. Y hoy queremos ser prodigios, quizás para que muchos nos admiren, pero este hombre, la dirección en cuanto a lo que Dios había hecho en él, no era para una admiración personal, era siempre para dirigir hacia Dios. En la Reina Valera antigua dice prodigio, y en el original lo que hace es una referencia a milagros. Nosotros no queremos ser ejemplo por el tan solo hecho de lo que representa y la presión que puede causar en mí y que todos los ojos se fijen en mí. Y ahora hay un hombre que está diciendo, como tú siempre me has cuidado, como tú siempre me has protegido, como en ti he confiado, como yo sé que tú siempre has estado en mi vida, ahora yo soy ejemplo, pero no solamente ejemplo, me convierto en un milagro. Y yo quiero que tú sepas, una vez más te lo voy a repetir. ¿Qué te voy a repetir? Que literalmente tu vida es un milagro. El tan solo hecho de poder lanzarte allá afuera y haber pasado todo lo que has pasado y que estés aquí hoy es porque Dios ha estado, es porque te ha protegido, es porque ha sido tu refugio, es porque en Él ha confiado, es por el tan solo hecho de que tienes la revelación correcta de Dios en tu vida. Por eso operas, le das la posición que tienes que darle. Y el reconocimiento es que lo que ha hecho es tan y tan y tan y tan grande en ti, que es milagroso. Y por el tan solo hecho de sentirte un milagro, te debes de considerar ejemplo. Ejemplo yo, para nada. Debieras de considerarte un poquito mejor. Debieras de evaluarte un poquito mejor conforme a lo que Dios ha hecho en ti. Y ahora hay un hombre, y no me quiero adelantar, lo que quiero mostrarte, que percibe propósito en la vida porque lo que Dios había hecho en él habría sido tan milagroso que ahora sería ejemplo. Mi vida es un ejemplo para muchos. ¿Qué tiene claro una persona que reconoce ese aspecto? ¿De qué ejemplo? ¿De qué ha sido un milagro? El final del verso. No me he salido de la palabra. Si la Biblia se explica sola. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que tú has sido mi fuerza y mi protección. Porque aunque nosotros consideramos que se trata de nosotros, no se trata de nosotros, se trata de Él. Cuando Él es tu fuerza y cuando Él es tu protección, si tú consideras los versos anteriores, consideras una vez más el refugio, la confianza, y si consideras que lo que Dios hace en tu vida literalmente es un milagro y te vuelve ejemplo. Yo no sé lo que tú puedas estar pasando en el día de hoy, lo que pueda estar pasando en tu familia en el día de hoy. Yo te puedo asegurar una cosa, a tú que me puedes asegurar, que si confías en Él, que Él es tu fuerza y que Él es tu protección, termina siendo ejemplo. Es lo que hablábamos la semana pasada. La semana pasada hay mucha gente que se centra en el tan solo hecho de sentirse torcido
sin considerar que al final de que literalmente Dios te da una forma, termina siendo engrandecido. Pero es el plan divino. Lo complicado es poder considerar el cumplimiento del plan divino en mi vida, y siempre y cuando yo viva sobreponiendo mi plan por el de, en vez de vivir por el de Él, nunca voy a entenderlo. Nunca voy a poder razonar lo que yo te estoy hablando en este momento. Dice el verso 8, por eso nunca puedo dejar de alabarte. Mira la revelación de esta persona. Tú quieres hacer una autoevaluación si lo estás viviendo. Míralo. Cuánto alaba al Señor. Cuánto le reconoce. Con razón siempre te alabo. En esa otra parte del verso. Por eso. Estoy en el verso 8. Por eso nunca puedo dejar de alabarte. Y todo el día declaro tu gloria. Yo te hago una pregunta en el día de hoy. Cuando tú haces memorias de tu vida, ¿qué expresiones tienes de ella? ¿Qué expresiones tú tienes cuando haces memorias de lo que es tu vida? Tanto lo bueno como lo malo. ¿Qué expresiones tienes? Una vez más, fuiste aquel día, aquel lugar que tanto amas de vacaciones. ¿Cómo te expresas de ese día de vacaciones? Pero ¿cómo te expresas también de la crisis? Lo que este hombre está haciendo es memorias, y haciendo memorias, lo que destaca es a Dios como su esperanza. Lo que destaca y lo que recuerda es cómo Dios había estado con él desde la juventud. Cómo desde la niñez había puesto en él la confianza. Era reconocer que la experiencia se acumula durante toda una vida. ¿Y por qué te digo esto? Para llevarte aquí. Llevarte a la etapa donde se encontraba. Pastor, ¿en qué etapa se encontraba? En la vejez. Mire el siguiente verso. Y el siguiente verso, el verso 9, dice la palabra del Señor. Y ahora, en mi vejez. Ya habría analizado lo que habría pasado en su vida, y ahora llegó el instante de que las cosas quizás no fueran lo mismo. Y digo que no son lo mismo por eso que vamos a ver dentro de un rato. Y la palabra del Señor dice, y ahora en mi vejez no me hagas a un lado, no me abandones. ¿Cuándo qué? Cuando me faltan las fuerzas. Te dije que este era el ejemplo de todos nosotros. Así nosotros debemos de vivir, desde que nacemos hasta que envejecemos y hasta que sepamos que vamos a partir de esta tierra. Eso es lo que yo quiero que tú recibas en el día de hoy. Eso es lo que nosotros vivimos de generación en generación. Lo que nos toque y la aplicación de lo que nos pueda tocar en el momento histórico donde nosotros estemos. Y ahora en su vejez, porque en la vejez definitivamente las fuerzas no son las mismas, las capacidades no son las mismas, y por supuesto que se tiene que reconocer que el deterioro del cuerpo, de la mente, en el deterioro de lo natural, voy a necesitar que algo nunca cambie. Pastor, ¿y qué es? Como Él ha estado conmigo. Pero el como Él ha estado conmigo en ese instante va a ser tan fuerte como Él ya estuvo. El como Él va a estar conmigo va a ser tan fuerte como ese instante en el cual ya Él estuvo. Él empieza hablando de niñez, después comienza a hablar de juventud, para reconocer y pedirle a ese mismo Dios que había estado, que aún en ese momento donde Él no tenía las fuerzas necesarias para lo que podía enfrentar, que aún estuviera. En todas las etapas de tu vida necesitarás a Dios. Joven que estás aquí, no te dejes engañar por todas las fuerzas que sientes en el día de hoy para considerar que no necesitas el ente divino en tu vida. Y adulto mayor que puedas estar aquí, nunca pongas en duda la presencia de Dios en tu estado actual cuando Él siempre ha estado. Difícil. Es el mismo Dios. El mismo Dios de generación. Gracias, Señor. Pues mis enemigos murmuran contra mí y juntos confabulan matarme. Dicen, Dios lo ha abandonado. Vayamos y agarrémoslo, porque ahora nadie lo ayudará. Oh Dios,
no te quedes lejos. Dios mío, por favor, apresúrate y ayúdame. Dice el verso 13, trae deshonra y destrucción a los que me acusan, humillan y avergüenzan a los que quieren hacerme daño. Llega la vejez, no tiene las mismas fuerzas, los problemas no van a cambiar. No es que dejas de luchar, es que quizás tendrás que luchar más. Necesitas el Dios que siempre habría estado conmigo. Las amenazas permanecen presentes, pero Él entiende una cosa, y aquí entro en el mensaje en el día de hoy, y es que todavía tendría una responsabilidad. De generación en generación, aprendíamos la semana pasada que requiere una responsabilidad para un momento específico en nuestra vida. De generación en generación, vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, como debe vivir el creyente, definitivamente requerirá de cada uno de nosotros el poder razonar en dónde me encuentro viviendo y, como aprendimos anteriormente, cuál es la responsabilidad que tengo que llevar. Y ponte a pensar en la última etapa de tu vida, el todavía sentirte responsable. Y la pregunta que debemos de hacernos es: ¿responsable de qué? Lo hemos visto en los mensajes anteriores. ¿Responsable de qué? Hoy yo quiero abundar en uno más y quizás entrar un poco más en ese aspecto de lo que nos toca. Porque nos toca, porque nadie lo va a hacer por nosotros. Y como le he dicho anteriormente, en tu casa nadie lo hará por ti, lo tienes que hacer tú, te toca. En tu trabajo quieres que otros lo hagan y a ti te pagan por hacerlo, lo tienes que hacer tú. Pastor, y el que no hace, que sea irresponsable él, tú no. ¿Y qué hago? Haz lo que te toca y lo que no te toque. A mí no me pagan por eso. No me cuques. Vamos, ¿qué pasa? Ay, eso no es mío. Así dice a veces mi hija. Ni tampoco eso es mío. Aquí cooperamos todos. No voy a hablar. No voy a hablar más nada. Mira lo que dice el verso 14 y entramos entonces en materia en esta mañana. Dice la palabra del Señor, luego de que establece el hecho de no tener la fuerza, luego de que establece el hecho de que tendría una responsabilidad, de que todavía tendría algo que hacer, dice la palabra del Señor: seguiré con la esperanza de tu ayuda. Te alabaré más. Es que no tengo ni que predicarlo. Yo me paraba, leí ese salmo y ya íbamos. Eso es poderoso. La alabanza está marcada y plasmada en su expresión constantemente en las diferentes etapas que hemos leído hasta ahora. Y ahora le está diciendo: estoy viejo, no tengo fuerza, sigo teniendo los mismos revoluces que nunca he dejado de tener. Te necesito de la misma forma en que te necesité ayer. Así que yo voy a reconocer que lo que habré en mi boca de continuo por lo que tú harás será alabanza. Te alabo más y más, te alabaré más y más. Por lo que tú harás, te alabaré más y más. En cada etapa de mi vida te alabaré más y más. Escucha bien, cuando llegue el problema, la próxima vez que llegue la situación a tu vida, a tu casa, donde quiera que te pare, ¿sabes cuál debe ser tu expresión después de esto? Te alabaré más y más. Te alabaré más y más. Tú harás y yo te alabaré más y más. Me darás la fuerza y te alabaré más y más. Me darás la capacidad y te alabaré más y más. Mientras respire y no se haya acabado mi vida en esta tierra, tú harás y yo te alabaré más y más. En la vejez. Se encontraba en la vejez. Pero no solamente alabaría, sino que mira el propósito. Aquí es donde está la grandeza. Es lo que yo quiero que tú recibas en esta mañana. Y a todos les hablaré de tu justicia. Yo te alabaré por lo que tú vas a hacer. Eso es mi vida personal. Y después de mi vida personal, ahora la expresión va a ser de que otros reconozcan lo que yo viví para que algún día lo vivan. Y voy a hablar de tu justicia. Eso empieza en casa. Eso empieza en casa. Eso es lo que te he dicho en mensajes anteriores a tus hijos. Háblale. Háblale de los fastidiados que estuviste. Háblale de la deuda que no pudiste pagar.
Háblale del dolor que pasaste. Pero cuando le hables, le vas a hablar con alabanzas. Y después le vas a dar a conocer el Dios que te sostuvo en ese momento y te puso donde estás hoy. Eso se trata. Deje que resumen. Y voy a ir al verso y dice la palabra del Señor. Todo el día proclamaré tu poder salvador, aunque no tengo facilidad de palabra. Todo el día voy a proclamar tu poder salvador. Dice el verso 16, y alabaré tus obras poderosas, oh Señor soberano, y les contaré a todos que solo tú eres justo. Y ahora mira lo que dice el verso 17. Oh Dios, tú me has enseñado desde mi tierna infancia, y yo siempre le cuento a los demás acerca de tus hechos maravillosos. Ahora mira este verso 18. Es lo que yo declaro para tu vida en el día de hoy. Y es lo que yo quiero que tú creas por el restante de los versos. En la Reina Valera ese verso dice, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. No me desampares. Para abrir una razón. Te hablé de responsabilidad. Te hablé de propósito. Pastor, ¿y cuál era? Dice la palabra del Señor, hasta que anuncie tu poder a la posteridad. Hasta que anuncie tu poder. No me desampare hasta que anuncie tu poder. Que yo no pase hasta que anuncie tu poder. Que esto no termine hasta que anuncie tu poder. No es lo mismo es tú pedirle a Dios que alargue tus años porque está bueno y tú quieres seguir viviendo esta tierra y te gusta Rincón. No es lo mismo que tú saber que aún en Rincón y donde quiera que te pare, tú lo que quieres es exaltar el nombre de su poder. Que yo no termine hasta que yo pueda anunciar tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. ¿Tú quieres un propósito de vida? Te lo leo en la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente dice, y ahora que estoy viejo y canoso. Yo me acuerdo que cuando yo era muchachito, decía, yo quiero las canas de George Clooney. Ahora que me salen, las quiero todavía. Pero cuando empiezan a salir, uno dice, salen las canas, pero no me parezco a George Clooney. Ni tengo los millones del pana. No. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y aún en la vejez, ahora que estoy viejo y canoso, dice la Nueva Traducción Viviente, no me abandones, oh Dios. Y mira cómo dice ese verso. Y yo creo que, es más, yo debo de leer este verso y debemos de orar e irnos. Mira lo que dice la palabra del Señor. Permíteme. Y esta debe ser tu oración. Esta debe ser tu oración. De generación en generación debe ser tu oración. Para concluir esta serie de mensajes, esta debe ser tu oración. Esta debe ser tu declaración. Esto es lo que tú debes de creer por los próximos días de tu vida. Esto es lo que debes de creer en el nombre poderoso de Jesús. Vivas como vivas. ¿Por qué? Porque ahí está la transmisión de toda la generación en un hombre, desde niño hasta joven y ahora en su vejez. Lo único que le decía a Dios, y así debes de vivir una vez más. Permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación. Y yo vine a hablarle a una iglesia que lo que va a hablar allá afuera a la próxima generación va a ser del poder de Dios. Que sean testigos del poder de Dios, que sean testigos de lo que Dios hace, no que sean testigos de lo que pueda hacer cualquier ente natural prometiéndole X o Y cosas, que la realidad es que no todos van a vivir y no todos van a tener, pero yo conozco un Dios vivo que te asegura con la salvación un montón de cosas en esta tierra y te las puedo enumerar si tú sigues el orden de su palabra, si tú tienes la fe, si tú le crees y si tú decides en el día de hoy una vez más proclamarlo y provocar que tu generación también lo pueda vivir. A la nueva generación aquí no se entretiene, pero a la nueva generación aquí se capacita para que puedan ser un ente de cambio en la sociedad en el nombre poderoso de Jesús. Por eso aquí se le enseña Proyecto 15. Pastor, pero no se conectaron. No es problema mío. Ay, pastor, que fuerte. Si no, porque es que yo no estoy allí para aprenderle a la computadora como tú se la aprendes en la escuela. ¿Por qué no se la aprendiste en Proyecto 15? Todavía está allí. ¿Por qué no te sentaste tú como te sientas con ellos? Es un limazo. Te sientas con ellos en la escuela, porque en la escuela le dan AOF. Proyecto 15 no es para AOF. ¿Tú sabes para qué es Proyecto 15? Para cuando vayan allá afuera,
No dependan de nadie, dependan de Dios y de la capacidad que ha depositado en ellos para poder ser diferentes. Ahí lo dejo. Difícil. Siéntate y pásale los módulos. Aquel adulto que yo tengo que reconocer que vieron Proyecto 15. Todavía eso está ahí y yo le voy a dar duro en agosto para adelante otra vez a Proyecto 15. Aquí la Biblia. Yo he pensado 1000 veces, me dicen hay que atender a los jóvenes. Yo voy a atender a los jóvenes, pero lo que les voy a enseñar es Biblia. Para el cine, con ustedes. Iremos de vez en cuando, porque hay que hacer algo, pero no Biblia. Aquí a prosperar. Aquí a crecer. Aquí a los adultos mayores, pues nosotros nos toca enseñarlos a cuidar. Entretenimiento además tienen. Permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación. Y no solamente proclamar el poder a esta nueva generación. Tus milagros. Tus milagros poderosos a todos los que vienen después de mí. El grave problema es que a veces, una vez más, no consideramos que tenemos milagros. Si yo te pregunto hoy qué milagros Dios ha hecho en tu vida, empiezas a buscar lo más catastrófico para poder ubicar a Dios. Oré por aquel familiar que tuvo cáncer, si no lo tuviste tú. Y si estás sano en el día de hoy, estás aquí, lo consideras un milagro. Y yo no te hablé de eso, yo te hablé de que este hombre, su vida se consideraba ejemplo y milagro para poder proyectar a Dios todo lo que Dios ha hecho en ti. Proclama, habla, dilo, no sientas vergüenza. Perfecto no es nadie. Todavía estás luchando, pues habla de que estás luchando. Háblalo. Pastor, ¿cómo es eso? El día que estuviste medio fuera de base, pues estuviste medio fuera de base y el domingo llega aquí, pídele perdón a Dios y sigue luchando y después no vuelva al fuera de base. Y cuando hubo la transición, hubo el cambio, el que quiera señalarte o juzgarte, tú te le vas a parar de frente y le dices, imagínate si no estuviera. Sí, porque hay gente que a mí me dice, Hacho, este es más malo que Caín y va a la iglesia. Y yo le digo, imagínate si no estuviera. ¿Has visto algún cambio? Algún cambio tiene que haber. De eso vas a hablar, de eso vas a proclamar. Y cada día se verá el poder manifestado de Dios en tu vida hasta llegar a ser sorprendente. Y cuando es sorprendente, obligatoriamente te tendrán que tomar como ejemplo de lo que hace Dios. Eso merece un aplauso. Y ahora en adelante yo quiero que tú te vayas solamente con eso. Si tú te olvidas del restante del mensaje, si me ayudas en el piano, que te quedes con eso. Y que sea tu declaración. Hazle un screenshot. Subraya la Biblia. Si lo tienes ahí, escríbelo. Pídeselo al Señor todos los días. Permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación. Permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación. Permíteme proclamar tus milagros poderosos a todos los que vienen después de mí. Porque gente viene después de ti. Y lo que necesitan es escuchar una vez más al Dios que tú le has servido. Cuando miras el restante de los versos, nosotros vemos a un hombre que comienza a exaltar a Dios. Que comienza a adorar a Dios. Este salmo termina adorándole. ¿Por qué razón? Porque una persona que ha cumplido su propósito siempre terminará exaltando el nombre de Dios en su vida. Era un propósito nuevo, aún en la vejez. Todos vamos a caminar a eso. Todos. Y la diferencia será bien grande entre unos y otros. Pastor, ¿cuál será la diferencia? El propósito que tengas en tu vida. Y no hay un propósito más grande que el considerar ser diferente y marcar la generación que viene. La generación que viene. Anoche mientras oraba, reflexionaba en el hecho de las responsabilidades que yo creo que todos nosotros debemos transmitir. Yo las simplificaría solamente en dos, no me voy a enfocar en eso, aunque las voy a utilizar para lo que miraremos dentro de un momento.
Pero la realidad es que todos nosotros debemos transmitir, no solamente la responsabilidad, debemos transmitir el hecho de lo que es poder tener una vida con Dios. Lo hemos visto anteriormente. Todos nosotros debemos de echar hacia el frente a la nueva generación lo que es tener una vida con Dios. Eso lo hemos visto. Y número 2, todos nosotros debemos de tener la responsabilidad de echar hacia adelante y entregar una obra de Dios a otra generación. Fíjate que yo te pudiera hablar de lo que es el trabajo. Y me gusta hablar de ese aspecto, una vez más, porque esa es la diferencia. Yo creo que todos nosotros debemos de reconocer lo que es Dios, lo que nos ha llamado a hacer, es lo que tenemos que producir y hacerlo correctamente. Hay que una vez más llevar la responsabilidad y transferir la vida con Dios. Y yo te pudiera decir, transferir también el aspecto, que era lo que estaba pensando, del trabajo. Que mis hijos sepan que hay que trabajar, que mis hijos sepan que hay que desarrollarse, que mis hijos sepan que hay que tener responsabilidades profesionales. Pero mira lo que yo te estoy hablando en el día de hoy, y yo creo que esto es un estándar mucho más alto y una vara mucho más alta para cada uno de nosotros. El transferir, por llamarle así, o el entregar para completar una obra de Dios. Yo te pregunto si tú tienes en tus manos alguna obra de Dios. Si tú consideras que tienes en tus manos alguna obra de Dios, ¿no consideras que tienes ninguna? Pues déjame decirte que tu familia es la obra que Dios ha puesto en tus manos desde que decidiste formarla. Pastor, yo vivo solo, familia eres tú, te estás formando. Una obra tienes en las manos. Y ahora tienes una obra en las manos que es tu responsabilidad. Poderla trabajar. ¿Te acuerdas lo que hicimos la semana pasada aquí con el pastor Joe? AJ, ¿lo vieron? Pero lo que yo te estoy hablando hoy es de que esa obra, ahora tú la pases, la entregues. Y aún la entregues para culminar. Hay tanta gente frisada hoy en eso. ¿Y por qué yo se lo estoy hablando a todos? Porque todos vamos a pasar por eso una vez más en las diferentes etapas y experiencias que tengamos en la vida. Porque hoy somos jovencitos y pensamos que no vamos a llegar a viejos y vivimos como querremos vivir. Pero déjame decirte que los años pasan tan rápido que ni te acuerdas de muchos de ellos. Por los próximos minutos lo que yo quiero que tú puedas recibir es como una vez más, mostrándote este fundamento con el libro de Salmos, de ese propósito en tu vida. Y después de haberlo internalizado, echar hacia adelante. Transmitir la experiencia con Dios y entregar una obra de Dios, literalmente a una próxima generación. Mientras oraba, solamente podía venir un ejemplo a mi pensamiento y a mi corazón. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes que conocen la palabra del Señor ya habrán llegado. Y utilicemos una vez más el poder considerar que David escribió este salmo y utilicémoslo como ejemplo y miremos el hecho del día en que tuvo y nace en su corazón una obra que él no podía concluir. Pastor, ¿cuál era? Hacerle casa a Dios. Ahora nace en su corazón el construirle una casa a Dios y recibir del mismo Dios que él no podía construirla. Nosotros podíamos entrar en el análisis en el día de hoy de muchas actitudes que tiene gente y ciertos egoísmos de no, yo lo tengo que hacer. No es mi fin. Yo quiero que tú veas ahora a este hombre, el hombre que tenía la revelación que tenía y que te la mostré en el salmo que acabamos de leer, a la hora de operar con algo que era tan grande, que no era una simple obra, era una obra para Dios. Y no solamente una obra para Dios, era una obra de Dios. Y mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Crónicas. Voy a leer los versos muy rápido. Lo que quiero es llevarte a 4 puntos en esta mañana que yo quiero que tú puedas recibir a la hora de poder trabajar esa obra y trabajarla de generación en generación. Trabajarla en el hecho de considerar la próxima generación. Y dice la palabra del Señor, y dijo David en el verso 1, aquí estará la casa de Jehová, y aquí el altar del holocausto para Israel. Después mandó David a que se reuniesen los extranjeros que había en la tierra de Israel y señaló entre ellos canteros para que labrasen piedras para edificar la casa de Dios
Asimismo, preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso y maderas de cedro 50. Mira lo que dice el verso 4, porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad. Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad. Y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia. Y ahora ponte a pensar el ponerle en las manos la responsabilidad a un muchacho de tierna edad que tendría que ser magnífico y con excelencia. No hay forma de entregarlo si tú no sabes el trabajo que hiciste antes de entregarlo. Para renombre y honra en todas las tierras, ahora pues, yo le prepararé, ¿qué dice? Lo necesario. Joven, de tierna edad, va a ser grande. Yo no puedo construir. ¿Para qué está papi? Y yo le voy a preparar lo necesario. Y David, antes de su muerte, ¿qué dice la palabra del Señor? Hizo preparativos. Y no hizo solamente preparativos. ¿Qué dice el verso? En grande abundancia. Ahora David hace preparativos para que su hijo Salomón construyera en grande abundancia. No construyo una vez más. Él va a construir. Él necesita unas cosas. Y las experiencias de vida que yo he tenido y los resultados me lleva a tener muchas de las cosas que él necesitará. Si el resto del mensaje tú lo llevas a lo material, vas a perder todo el mensaje. Pero si tú consideras lo que te dije, y por eso leí el libro de Salmos completo, más allá de lo material, toda la experiencia de vida que has tenido para echar hacia el frente va a ser de mucha utilidad. Una vez más, porque yo no te estoy hablando hoy de herencia, yo te estoy hablando de transferir una obra que es de Dios, que es bien diferente. ¿Por qué te traigo esto? Una vez más, porque yo pudiera cerrar el aspecto de lo que se podría estar dando aquí. Era un elemento material que se estaba brindando, pero iba más allá de lo material. Iba del hecho de saber administrar lo que materialmente se estaba poniendo en unas manos. Por eso hay tanta gente que puede dejar herencia y los herederos de inmediato la botan. Que va más allá. El ir de generación en generación va más allá. David antes de su muerte hizo preparativos en grande abundancia. Y dice la palabra del Señor: y llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó a que edificase la casa de Jehová de Israel. Y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar el templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí, te nacerá un hijo, el cual será varón de paz. Te dije que era un resumen de la serie, ¿cierto? Y te dije que en el mensaje de la semana pasada que la responsabilidad era que distribuida, ¿cierto? David era un rey de guerra, pero Salomón tendría que ser un rey, responsabilidad distribuida. Y a ninguno de los dos se le eximió de poder participar de lo que sería la obra de Dios, pero cada cual tendría que saber ubicarse. Hay un David que juntó aunque no pudiera construir. Hay un David, sin adelantarme, que planificó aunque no pudiera construir. Pero más allá, una vez más, de brindar todo lo necesario para la construcción, tendría que reconocer que lo que verdaderamente estaba formando era el constructor, Salomón, su hijo. Más allá de lo que tú pienses que pueda formar,
Lo más grande que tienes ahora mismo es la otra generación. Después, no te lamentes de cómo hicieron esto o hicieron aquello. Después nos lamentamos. Hoy es bien fácil. Hoy no pensamos en un montón de cosas. Como decía la semana pasada, no pensamos en retiro. No pensamos en eso. Pensamos en deuda. Somos capaces de endeudarnos por 30, 40 años pensando que vamos a vivir 30, 40 años para pagarla, pero no pensamos en responsabilizarnos para cuando pasen 30, 40 años poder estar. ¿Me explico? Yo sé que esto nos gusta, estos mensajes, y vamos para la fe, y está chévere. Y la gente le gusta la prosperidad se acaba si no la sabes administrar. Me voy. Y aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Tranquilo, mijo, que yo soy más grande que tú. Eso es lo que pasó la vez pasada. Como estuve contigo, voy a estar con él. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Ese es el momento de hacerlo real. Ahora mira lo que dice el libro de Crónicas, y te muestro los 4 puntos para podernos despedir, el capítulo 28. Ahora en el libro de Crónicas, el capítulo 28, ya llega el momento de darle. Y dice el verso 9, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tus padres. Mira la primera advertencia. Antes de darle, le dice, antes de ponerle algo en las manos, le dice, reconoce al Dios de quién. ¿Al Dios de quién? De la otra generación. Yo lo que quiero es que tú reflexiones y de verdad tú puedes decirle a la próxima generación, reconoce al Dios que yo le sirvo. Eso es lo que hay. Es lo que yo he hablado todos estos días, de transmitirle una fe. Ellos tendrán la fe propia, y con eso mismo voy a terminar el mensaje. Pero yo estoy hablando hoy, si tú eres capaz una vez más de decirle, sirve al Dios que yo le he servido. Y sirve con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Esto está brutal. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora. Después de eso, le dice, mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico del templo y sus cosas, su tesorería, sus aposentos, sus cámaras y la taza del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios, la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para la tesorería de las cosas santificadas. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Y dio oro. ¿Cuántos quisieran asegurarle el futuro a sus hijos? Sinceramente, ¿cuántos quisieran? Yo quisiera. ¿Cuántos considerarían que todo lo que se le estaba dando era para asegurarlo? Pensaríamos que fuera para asegurarlo. Lo principal antes de entregar una vez más fue el ejemplo. Sírvele al Dios de tus padres. Sírvele al Dios de tus padres. Cuando miras el verso, y voy a adelantarme al verso 19, dice la palabra del Señor, y todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová. Todo esto me lo dio Jehová, todo esto me lo puso Jehová. Y dice la palabra del Señor, que me hizo entender todas las obras del diseño. Y dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate, y manos a la obra. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? De generación en generación. ¿Qué más tú puedes pedir? ¿Qué más tú puedes pedir?
Que has tenido una vida de tales experiencias con Dios que tú pudieras vivir tan seguro de reconocer que una obra que tú no vas a construir se construiría. ¿Por qué? Por lo que entregaste. Por lo que entregaste. Por lo que entregaste. Una vez más. Cada hijo tendrá la decisión, y con eso yo voy a terminar, porque no quiero que tampoco te sientas mal porque un hijo tuyo toma una mala decisión. Si es que cada hijo toma las decisiones. Pero tú haces todo el esfuerzo porque tomes la mejor decisión. Por eso hay unas edades cruciales y unos momentos en específico donde vas a poder ejercer lo que tienes que ejercer. ¿Qué es, pastor? Autoridad. ¿Quieres ejercerla a los 20 y pico de años cuando ya le diste toda la libertad cuando chiquito? No, papá, no funciona así. Lo que pasa es que cuando chiquito antes lo encerrabas y ya cuando grande, el pico a pico viene. Por eso cuando chiquito, vamos para la iglesia, yo no voy para la iglesia. ¿Que no vas para la iglesia? Tú vas para la iglesia. ¿Por qué? Porque a mí me da la gana. Sí, porque todavía no entienden, no, porque tenemos que servirle al Señor. No, porque yo digo, porque como vas a la escuela, vas a la iglesia también. Díselo a los 20 y pico. No, pastor, ellos tienen que elegir. ¿Elegir qué? ¿Elegir qué? Por lo elegir. ¿Pagan contribuciones? No pagan contribuciones. ¿Por qué no pagan contribuciones? Porque no trabajan. Si no aporta a la sociedad, no aporta a la casa, ¿qué vas a elegir? Aunque David no construiría el templo, Dios nunca le quitó la preparación del proyecto. Y no solamente la preparación del proyecto, la satisfacción de poderlo dar para que fuera una realidad, pero no solamente en lo material, sino todo lo que conllevaría. Que yo quiero que tú recibas el día de hoy para concluir que la obra de Dios cuando se transmite necesita de varias cosas, pero necesitan cosas que se dan y cosas que se reciben. Número uno, ¿qué cosa, pastor? La revelación. ¿Qué revelación tú has tenido de Dios que habrás recibido y ahora tú tendrás que dar? Y hay una generación que la tendrá que dar, la revelación, pero hay otra que la tendrá que recibir. ¿Y cómo la tendrá que recibir? La tendrá que recibir con fe. Este hombre, Salomón, la tendría que recibir ahora con fe. ¿Por qué? Porque a él no se la habría dado. Número dos, yo quiero que tú reconozcas en el día de hoy que en ese aspecto, en tu vida, por supuesto, tú tendrás una visión. Y esa visión que tú has tenido, que vas a echar hacia el frente, habrá una generación que la tendrá que recibir por convicción. De eso hemos hablado toda esta serie. Que no va a haber convicción si no hay ejemplo, que no va a haber convicción si no hay vivencia. No le vas a poder decir a tu hijo que va a poder ser próspero mientras tú no hayas hecho nada por prosperar. Pastor, ¿y cómo prospero? Trabaja. Pastor, ¿cómo prospero? Administra correctamente. ¿Difícil? No. Dificilísimo. Yo no te estoy diciendo nada hoy que yo no tenga que aplicar ni tenga que vivir. Yo no te estoy diciendo nada hoy que yo no esté consciente en mi vida. Te digo algo, yo no te estoy diciendo nada hoy que a mí me haga perder noche. Pastor, tú pierdes noche, yo pierdo noche. Pastor, vives en escasez, no vivo en escasez y pierdo noche. Todavía pensando en la generación. Pensando quién se va a casar con mi hija. ¿De verdad eso te ocupa? Si cuando uno mira alrededor, ¿tú te crees que yo no estoy viendo muchos de los hijos de ustedes? Sí, porque si se crían en la iglesia, ¿dónde usted cree que van a empezar a conocerse? ¿Dónde usted cree que va a ser la primera invitación del cine? ¿Aquí? Y me la van a tener que... Aquí no, porque aquí no vamos a estar, esto es muy chiquito, pero... ¿En la iglesia? Alguien debe haber dicho amén. Gracias a los que dijeron amén. Gracias a los que dijeron amén. La primera invitación, ¿dónde va a ser? Pierdo noche. Pierdo noche querer ser lo responsable que debo ser. Porque hay una generación que necesita recibir
la convicción de la visión que Dios deposita en nuestros corazones. ¿Qué voy a entregar? Es la obra preparada. Ojalá Dios te dé la capacidad, ya nos vamos a ir, de poder hacer lo que tengas que hacer para que tus hijos tengan un sustento, tengan algo que continuar. Ojalá tú puedas construir para otros. Ojalá tú puedas hacer tu negocio y el negocio para tus hijos. Ojalá. Ojalá tú puedas hacer tu casa y la casa de tus hijos. Ojalá. Pero que tú entregues una obra preparada. Más allá de eso, tú vas a tener que entender que esa obra preparada se recibe con responsabilidad. Mientras creas eso, vas creando la responsabilidad de que la vas a recibir. Eso es lo que nosotros vimos entre David y Salomón. Y por último, es una experiencia con Dios. Y la experiencia con Dios se recibe mediante una experiencia propia. Pastor, ¿dónde tú consideras que Salomón tuvo una experiencia propia? Camino a Gabaón. Primera de Reyes 3. Camino a Gabaón. Era el mismo Dios, se le aparece. Y después de que su papá le entregara todo para la construcción, ahora es Dios quien se le aparece y le dice: nada, pídeme lo que tú quieras que yo te dé. Ya no era papi el que estaba entregando, y papi entregó oro, papi entregó plano, papi entregó. Pídeme lo que quieras que te dé. Y ese es el famoso momento donde este hombre le dice: enséñame a juzgar correctamente. Dame sabiduría. Yo estoy seguro que cuando una generación recibe algo tan grande, lo mínimo que le va a pedir a Dios es la sabiduría para poderlo administrar. Y escuche bien, una vez más, aquí no somos perfectos. Su pastor tiene un montón de imperfecciones. Pero si algo yo quiero que tú razones de la misma forma en que yo trato de razonarlo todos los días de mi vida, es el hecho de que si yo voy a transmitir algo hacia el frente y es grande, grande tiene que ser la experiencia personal al que se la voy a transmitir para que la reciba y la ponga en función de la manera adecuada. Este hombre tuvo su propia experiencia ahora con Dios. Dijo: dame sabiduría, dame sabiduría, dame sabiduría. En Fuente de Agua Viva va a haber gente que va a transmitir y que va a hacer cosas buenas. Pero más grande de lo bueno que tú vas a poner en las manos a tus hijos, a tu generación, a tu alrededor, va a ser lo bueno que un día le mostrará Dios. Y cuando se lo muestre Dios, imagínate tú lo que quieras. Lo que quieras. ¿Qué harías tú? Lo que quieras. Y este hombre pensar que lo que recibió fue suficiente y lo único que tendría que hacer era administrarlo. Yo no sé si me expliqué hoy. Y no sé si me expliqué este último punto. Una persona que se considerara en escasez le hubiera pedido un montón de cosas, pero este hombre no la tendría. ¿Por qué? Porque hubo una generación que pasó correcto a la otra generación. ¿Tú piensas que David era perfecto? Y el mismo Dios le dice: no construye por toda la sangre que tiene. Y este hombre, con las manos llenas de sangre por la guerra, tendría que ahora pasarle a uno que tendría que vivir en paz. ¿Le modeló paz? Dime, ¿le modeló paz? Sí. Sí. ¿Cómo me dices que no le modeló paz? Lee los salmos. Aún en la guerra y aún desquiciado y con la ganas de hacer lo que tendría que hacer, siempre se acercaba al Dios que le daba paz. ¿Hasta David fue perfecto? Todo el mundo aquí sabe lo que hizo él. Pero de la misma forma en que se mostró lo que hizo, se mostró el interior de la relación que tenía con el que era más grande. Y el que era más grande no solamente estaba con él, podía estar también con su generación. Podemos hablar también de otros hijos y podemos ir a la historia. Hay familias perfectas, Dios nos muestra todo. Yo solamente quiero que te enfoques en ese ejemplo en el día de hoy. Para orar hay algo. Es lo que he tratado de hacer a través de todas estas semanas. Ya nos vamos a mover a otros temas.
Hay una responsabilidad bien grande que todos nosotros tenemos. Es la del modelaje para que otros puedan creer y le sirvamos de la manera correcta, toda generación, a ese Dios grandioso que nos ama, ese Dios grandioso que nos sostiene y ese Dios grandioso que quiere todas las buenas cosas para nuestra vida. Amén. Sí.